Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo,
aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Bendito Dios, Padre Celestial, me humillo y me arrepiento de mis pecados y te suplico que escuches esta oración que elevo a ti, pidiéndote por este servicio que vamos a tener, Señor, que te muevas libremente. Oh Dios eterno, usa a cada persona como instrumento en tus manos
que recibas nuestra alabanza, que haya verdadera devoción, búsqueda, necesidad en nuestros corazones, para que tú te muevas libremente y transformes nuestras vidas por tu palabra, Señor. En el mensaje de igual manera, que así sintamos el verdadero toque de tu Espíritu Santo. Señor, sé con nosotros. Gracias te doy por el privilegio que tenemos de conocerte, de ser tus hijos y de estar en este lugar, en este momento, dispuestos para escucharte a ti, Señor. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Uno de los mayores intereses del ser humano siempre ha sido indagar en los orígenes de todos los aspectos de la vida, físicos, espirituales, sociológicos, y para conocer el origen de las cosas nos tenemos que ir al libro de Génesis, que es donde Dios nos revela la verdad detrás del comienzo de todo. El origen de la creación es narrado en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Fascinante historia. Lo que no se puede decir del capítulo que le sigue, donde es narrado el evento más triste que ha ocurrido en la historia de la humanidad, y es el origen del mal en la esfera humana como consecuencia de la caída del hombre. Todos los problemas que tiene el hombre, el reino animal, la naturaleza y el cosmos provienen de aquí. Todo lo que está mal, todo lo incompleto, toda tristeza, llanto, dolor, desilusión, conflictos, odio, miedo, venganza, error, incomprensión y muerte es consecuencia de lo que ocurrió ese día en el jardín del Edén. Este capítulo es bastante conocido entre cristianos. Incluso en el mundo no creyente hay cierto conocimiento de la historia. Se conoce entre otras cosas por la serpiente del Edén, la primera tentación, el fruto prohibido, el engaño a la mujer, desobediencia y caída del hombre y la maldición de la tierra. Este capítulo, en resumen, es la historia del origen del pecado y sus consecuencias. Y es importante entenderlo adecuadamente para poder entender el resto de las escrituras. No podemos entender la solución al problema del hombre si primeramente no entendemos su problema. No seríamos capaces de entender la cura o el remedio que Dios ha proporcionado a este mundo sin antes comprender la seria enfermedad en que este mundo vive y se mueve. El dilema humano, todos los problemas que existen en el universo, sean físicos, espirituales, morales, sociales, económicos, tienen sus inicios en los acontecimientos de este relato histórico. Si leemos el capítulo anterior, podemos percatarnos que toda la creación de Dios era perfecta y buena en gran manera. Algo que no se puede decir del universo actual, donde las cosas están mal y en gran manera. Cuando Dios culminó la creación, todo era bueno porque no había ningún desorden, ni degradación, ni desgaste, ni caos, ni conflictos, ni dolor, ni enfermedad. Y a través de todas las civilizaciones humanas, la vida ha estado llena de todo esto y más. Y finalmente, todo ha llegado a la muerte. No solo afectó a la parte física del humano, sino también la parte espiritual y moral. Es por eso que la intención del corazón del hombre es hacer el mal, razón por la cual sentimos que es más fácil hacer algo malo que bueno, lo que conlleva a que constantemente veamos corrupción, odio, crimen, guerra, perversión y otros tipos de maldad a nuestro alrededor. No era así en el principio, y la causa que desencadenó toda la maldición es narrado en Génesis capítulo 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior. Hazme un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. La palabra pecado no es mencionada en el capítulo 3 de Génesis, pero claramente es en este evento que el pecado entra al mundo y todo deja de ser muy bueno y pasa a ser muy malo. Es importante señalar que todas las maldiciones que Dios declara sobre ellos son meramente físicas. A la mujer, dolor en el parto y sumisión. Al hombre, trabajo para obtener de la tierra lo que necesita para su sustento. Y finalmente, sobre ambos, la muerte. No hay una maldición sobre la parte moral y espiritual porque esta simplemente ocurrió de manera automática. En el momento que comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos y empezaron a avergonzarse de estar desnudos. Sintieron culpa y se escondieron de la presencia de Dios. Signos claros de maldad. Luego, cuando Dios los confronta, lo primero que hace Adán es culpar a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Realmente Adán, al que estaba culpando, era Dios. ¿Por qué no dice esta mujer, sino la mujer que me diste? Como diciendo, yo no te la pedí, yo me quedé dormido soltero y me desperté ya casado. Y tú fuiste el que decidiste hacerla de esa manera. Así que tenemos una conciencia de culpa, pensamientos impuros, sentimientos de vergüenza y la falta de voluntad de aceptar la responsabilidad por la desobediencia. ¿Qué es pecado? En el mundo secular ni siquiera se menciona la palabra pecado. No la ves en ningún show de televisión, ni en canales de noticias o política,
no sale en los periódicos, no forma parte de la cultura. Los psicólogos, por ejemplo, no reconocen la definición de pecado porque su intención es exaltar al ser humano y por eso es que nunca logran encontrar respuesta al por qué el hombre es como es. Nunca parece poder arreglarlo ni la consejería, ni terapias, ni el dinero, ni los castigos, ni la prisión. A pesar de esto, para la sociedad actual es completamente inaceptable decir que el humano tiene una naturaleza de pecado y que así somos desde nuestro nacimiento. Para ellos, eso de pecado no existe. Lo que existe es una elección que hacemos para adoptar diferentes estilos de vida. Por lo tanto, decir que algo es pecado y sentir culpa sería algo inapropiado. Y por supuesto, si no reconocemos la enfermedad, tampoco van a reconocer a la cura que es Jesucristo nuestro Salvador. Hay muchas palabras en hebreo y en griego utilizadas para describir pecado, pero esencialmente pecado es cualquier violación del carácter moral o de la ley de Dios. Según dice 1 Juan 3:4, pecado es la transgresión de la ley. Algunas traducciones de la palabra indican que es ignorar la ley, vivir como si Dios no existiera, es errar en el blanco, es no llegar a la medida que deberíamos, ser imperfectos, es rebelión, es contaminación. Pecado es todo eso, y además es ingratitud. Todo lo que poseemos viene de Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él hace salir el sol y hace llover sobre justos e injustos. Pero dice en Romanos 1:21, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia. Por lo que pecado es ser desagradecido, porque todo el sustento que un pecador tiene le es dado por Dios. El aire que respiramos, todos los momentos de alegría, la inteligencia, la creatividad, la familia, todo lo bueno proviene del Padre. Según Romanos 14:23, pecado es todo lo que no procede de la fe. La Biblia habla extensamente de definiciones de pecado. Toda injusticia es pecado. Cuando haces algo que no está acorde con la fe en Dios, es pecado. Cuando omites hacer lo que es bueno, es pecado. Hacer cualquier cosa que salga de los límites establecidos por Dios, es pecado. La ley y el carácter de Dios están revelados en las Sagradas Escrituras. Nuestro concepto de moralidad, de justicia, provienen de la Biblia. Pero ese no es el estándar que sigue la cultura actual. La sociedad crea su propio estándar o leyes basado en encuestas, y así deciden si algo está bien o mal. Si algo es malo, es porque la mayoría de las personas deciden que lo es, pero no porque creen en la caída de la raza humana. Y por eso es que nunca podrán hacer un diagnóstico apropiado del dilema del mal que enfrenta el hombre. Sin el pecado, es imposible entender la adoración del universo, ni el comportamiento de las personas, ni por qué todo se deteriora y se muere. Mucho menos pueden aceptar la historia de la redención, ni gozarse en la promesa de que seremos libertados de esta esclavitud de corrupción y recibiremos la redención de nuestro cuerpo. Si usted pasa por pruebas, Dios las pasa con usted. Y si estás tú sufriendo, todo eso Él lo ve. Si hay grande enfermedad, Dios te puede curar. Si ya no tienes esperanza y se llora cual criatura, Él es tu Dios, contigo Él está. No me interesa si la lucha es grande, no me interesa si ya no tiene cura, ya no me importa si no tiene arreglo. Nuestro Dios habla lo imposible es simple. Ahí en el horno fue el cuarto hombre, en el desierto Él
grande enfermedad. Dios te puede curar. Si ya no hay esperanza y usted llora cual criatura, Él es tu Dios, contigo Él está. No me interesa si la lucha es grande, no me interesa si ya no tiene cura, ya no me importa si ya no hay remedio. Nuestro Dios hace lo imposible simple. Hay en el horno, en el cuarto hombre, y en el desierto Él es columna. Dentro de la cueva Él pone un ángel, Él asegura sus pasos, hermano. No me interesa si ya no tiene cura, nuestro Dios hace lo imposible simple. Ahí en el horno, en el cuarto hombre, en el desierto Él es columna. Dentro de la cueva Él pone un ángel, Él asegura firmemente sus pasos, hermano. No hay que temer, no hay que temer, no hay que temer. Si nuestro Dios va con usted. Dios reciba la gloria. En hebreo, la palabra que se traduce como serpiente aquí es la palabra nashash, usada para describir a un animal tipo reptil. Hay otra palabra que se utiliza para identificar a reptiles y es tanin, que además significa dragón, por lo que se cree que este animal tenía algún aspecto erguido como de reptil, tipo serpiente o dragón, y es llamado indistintamente de ambas formas. Por eso, en Apocalipsis 12 y 20 es mencionado de ambas maneras cuando dice que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice que era más astuta que cualquiera de los animales del campo, lo que demuestra su pertenencia al reino animal creado por Dios y no a un tipo único de ser. Algo sí tenía de especial, y era que de alguna manera se las arregló para iniciar una conversación con Eva. Además, es un animal que sabe quién es Dios y tiene personalidad opuesta a Dios, una mente malvada. La escritura dice que era más astuta que los demás animales, y no es que esa sea la cualidad de las serpientes o reptiles en general, sino que simplemente esta, en particular, era una criatura que estaba siendo usada por una inteligencia superior para guiar a Eva a la rebelión contra Dios y lograr destruir y corromper a la humanidad. Satanás quería llevar a Eva al mismo estado de miseria en que él mismo se encontraba. Él no va donde Eva a alertarla y decirle: Eva, sea lo que sea que hagas, nunca desobedezcas a Dios, no trates de ser como Dios. Él ya había recorrido ese camino y sabía de antemano cuál iba a ser la consecuencia. Tal vez no sabía que el pecado iba a ser algo que se iba a propagar a toda la humanidad, pero ciertamente esa podía ser una posibilidad. Aunque no se menciona su nombre, sabemos que este no es otro que el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero. Era un animal común y corriente que estaba siendo instrumento de una superinteligencia, nivel ángel caído conocido como Lucifer. Según Juan 8:14, es llamado el padre de la mentira, porque es el que dice la primera mentira. Según 2 Corintios 11, él se disfraza como ángel de luz. Él quiere que tú creas que él está diciendo la verdad y que Dios es el que dice mentira. Esa siempre es su estrategia, hacerte dudar o creer que no se puede confiar en el carácter ni en la palabra de Dios. Resuena alegre la canción.
gracia, plena salvación, para siempre santidad, para siempre santidad, para siempre santidad. Alabemos todos al Rey de gloria, para siempre santidad. El pecado innato nos limpió, para siempre santidad. De su amor perfecto nos llenó, para siempre santidad, para siempre santidad, para siempre santidad. Alabemos todos al Rey de gloria, para siempre santidad. Alzaremos fieles el pendón, para siempre santidad. Lucharemos sin vacilación, para siempre santidad, para siempre santidad, para siempre santidad. Alabemos todos al Rey de gloria, para siempre santidad. Alabanzas demos al Señor, para siempre santidad. Entonemos todos con fervor, para siempre santidad, para siempre santidad, para siempre santidad. Alabemos todos al Rey de gloria, para siempre santidad. El diablo se acerca a Eva con una aparente buena intención, interesada por su bienestar, aparentando saber más que Dios e insinuando que por alguna razón egoísta hay cosas que Dios no quiere que ella conozca. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer al parecer no se alarma de que este animal le empiece a hablar. Tal vez pudo haber pensado que era alguna otra maravilla de entre las que había en el Edén y todavía no habían descubierto. La pregunta que le hace la serpiente tiene la intención de hacerla cuestionar a Dios, lo que la llevaría a dudar, a desconfiar y últimamente a la desobediencia, que es la esencia del pecado. Todo pecado sigue el mismo patrón. Uno se dice a uno mismo que tiene el derecho de cuestionar a Dios, de dudar y desconfiar de Él, y esto entonces te lleva a desobedecerle. Para mejor entendimiento y analizar los detalles, imaginemos que la conversación fue de esta manera: ¿así que Dios no los deja comer de todo lo que hay aquí en el huerto? ¿Qué cosa? ¡Qué raro! Analicemos y juzguemos a Dios, porque si Dios los ama, ¿por qué les está prohibiendo cosas? Con esta simple pregunta, Satanás inyecta en la mente de Eva un veneno letal, que es la suposición de que lo que Dios dijo está sujeto a nuestro juicio. Eso fue el inicio del problema. Eva, tú y yo hablemos acerca de lo que Dios dijo, a ver si está bien. Evaluemos a ver si es correcto y justo. ¿Será verdad lo que Él dijo? ¿Por qué habrá puesto esa limitación sobre ustedes? No te fijes en las bendiciones, Eva, sino en la prohibición. ¿Por qué Dios quiere privarte de alguna felicidad? ¿Acaso habrá algo malo en su carácter que lo haga quitarte la libertad? ¿Por qué hay que hacer lo que Él manda y por qué es tan estricto? Desde el punto de vista de Eva, ella simplemente está hablando con un animal. No sabe lo que realmente está pasando ni con quién ella está hablando.
pero sí llegan a su mente preguntas que antes no había tenido, y responde dando una vaga defensa a favor de Dios. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. A pesar de que ella se encontraba en una posición desfavorable en contra de Satanás y estaba siendo engañada, ella sí sabía lo suficiente como para haber no caído en la tentación. Ella tenía la ventaja de conocer a Dios. No tenía sentido cuestionar a Dios porque Él es bueno y se ocupaba de ellos y les había dado todo lo de jardín. Además de conocer a Dios, ella tenía un mandamiento directo de parte del que la creó, por lo que no tiene excusa. Además, creo que debió también sospechar de que un reptil, que no se sabe de dónde salió, le estuviera hablando cosas negativas de Dios. Debió indagar más acerca de qué o quién era esa criatura. Pero al parecer, ya esa idea malévola de cuestionar a Dios y dudar de que era 100% bueno había hecho nido en su cabeza, y el probar el fruto simplemente fue el reflejo o la parte final de la desobediencia. Porque lo que debió haber hecho era decirle: no sé quién eres y yo no voy a simplemente seguir hablando con un animal que está tratando de socavar mi confianza en Dios. Eso fue lo que hizo Jesús cuando Satanás vino a él a tentarlo. Rechazar todo intento de cuestionar el carácter o las intenciones del Padre. Definitivamente Eva no está defendiendo a Dios. No afirma que es bueno. No se ofende porque estén hablando mal del Creador. Ya ella se creyó la mentira de Satanás, de que hay placer, satisfacción o alegría fuera de la voluntad de Dios, y de que ella no se debe dejar cercar o restringir por Dios. Dios dijo: no comáis del árbol, y aquí ella le agrega: no comeréis de él ni le tocaréis, como para hacer ver a Dios más estricto, como diciendo: tú sabes, puede que estés en lo correcto, porque nos dijo que ni tocarlo podemos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
paso por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, me pierdo, vienes a buscarme. No me olvides y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Satanás ya ha llevado a Eva a tal punto que ya le dice una mentira a simple vista, porque esta es una negación directa a lo que Dios dijo, que era que moriría. Ya no está siendo ni siquiera sutil, sino que está negando rotundamente lo que Dios dijo. Y ese siempre es el caso. Dios dice la verdad y Satanás dice la mentira. La mentira. Mirad, Dios no solo te está poniendo límites a tu libertad y privándote de algún deleite, sino que además es deshonesto y no te dice la verdad. Yo comí y aquí estoy. Básicamente, Satanás está acusando a Dios y está declarando que no va a haber juicio por su pecado. La misma mentira de hoy en día. En su reino de maldad se sigue proclamando la misma falacia. Dios te quiere limitar, te quiere prohibir. Son demasiadas reglas. Sin embargo, yo te dejo que hagas lo que quieras. Te ofrezco libertad. Yo no pongo prohibiciones de preferencia sexual. Amor es amor. ¿Cuál es el problema? Ser libre y, a propósito, estés haciendo lo que estés haciendo, no te preocupes, porque no hay ningún juicio ni consecuencia. Silencia tu conciencia de culpa. Eva, tú no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El fruto prohibido es el camino a la verdadera felicidad. Y esa es la misma mentira en que caemos hoy en día. Creer que encontraremos más satisfacción en pecar que en no pecar. Mira, no le creas a Dios. Algo no está bien con su carácter. Fíjate, Él no quiere competencia. Él rechaza a cualquier que desee ser como Él. Y sabe que si comes del fruto vas a ser como Él. Y no quiere tener rivales. La razón de esto no es que Dios es bueno, sino lo contrario. Dios no quiere que nadie esté a su nivel, y tú también puedes ser un Dios. La realidad es que no obtuvieron ningún atributo de Dios, sino solo el conocimiento del bien y el mal. Y ni siquiera de la misma manera. La diferencia radica en que el hombre conoce el mal dentro de él mismo, y Dios lo conoce pero fuera de él. No forma parte de su naturaleza. Dios conoce el mal de la manera que un doctor conoce o ha diagnosticado una enfermedad a alguien más, que no es lo mismo como lo experimenta un paciente. Eva conoció el mal dentro de ella como un cáncer, como una víctima, y no como Dios. Era ciego y veo hoy, perdido y él me halló. Cuando estaba derribado
fui llenado por su amor. Cuando estaba quebrantado, con su gracia me restauró. Me tomaste en tus hombros, pude descansar. Me limpiaste con tu sangre, me inundó tu paz. Eres fuerza en debilidad, mi torre fuerte, mi roca eterna. Eres luz en la oscuridad, mi esperanza está en ti, solo en ti, mi Dios. Solo en ti, mi Dios. De tu casa me alejé, olvidé quién era yo, como un barco a la deriva me encontraba sin dirección. Tu amor me alcanzó, me dio un nuevo corazón. Era huérfano y por gracia me diste un nombre, tu hijo soy. Tú corriste a mi encuentro, me abrazaste ahí.
solo en ti, mi Dios. Hasta este momento, el pecado solo se ha procesado en su mente, pero todavía no lo ha ejecutado con sus manos. Ya la tentación existe, pero debe ser concretada. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Anterior a este día, los deseos del hombre y la mujer eran solo de amar y honrar a Dios, buscar su gloria, alabarle, obedecerle. No había ningún deseo de buscar su propio deleite o satisfacción. Pero ahora hay un pensamiento de autorrealización. Quiero tener esa fruta porque eso me va a hacer como Dios, conociendo el bien y el mal. Dice que el árbol era bueno para comer. No porque Adán la estuviera pasando hambre, sino porque ella llegó a creer que algo había en el fruto que ella nunca había disfrutado. Segundo, no solo es bueno para comer, sino que era agradable a los ojos, se ve bien, es una belleza. No puede existir nada malo dentro de ese fruto. El problema nunca fue el fruto. No era que tuviera alguna composición mística, alguna magia, enfermedad o oscuridad, sino que se trataba de obedecer o desobedecer a Dios, confiar o no confiar. Y tercero, el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora ella parece estar preocupada por sí misma, como que le falta algo. Dios no la hizo completa ni perfecta. Ella vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Esos son los tres mismos enfoques que Satanás todavía usa y se describe en primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta es la base de todo el sistema satánico que opera en el mundo. Todo lo que nos hace caer o fallar cuando contemplamos al pecado ocurre siempre de la misma manera. Con esta misma estrategia, Satanás intentó engañar a Jesús cuando lo tentó en el desierto, y por supuesto falló. Sigue diciendo Génesis 3, y tomó de su fruto y comió. Tan simple, pero con un efecto devastador. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿De dónde salió de repente Adán? ¿Dónde estaba? Hay ciertos conflictos en las traducciones, porque otra versión dice que él estaba allí con ella. Pero no tiene mucho sentido que él estuviera presente en el diálogo de la tentación, porque dice 1 de Timoteo 2:14 que Adán no fue engañado. Además, si hubiera estado allí, lo más lógico es que se hubiera involucrado en la conversación. Lo extraño aquí es que dice que ella le dio a su marido y él comió. ¿Pero por qué? No hay una pausa, no dice nada. Si no fuiste engañado, Adán, ¿cómo? ¿Cuál fue la causa de que tú también comieras? No están las escrituras, así que solo se pueden hacer asunciones, pero lo que sí sabemos es que lo hizo consciente, sabiendo que algo negativo iba a pasar. Sin importar lo ocurrido, de todas maneras, es igual de responsable que Eva, porque de todas maneras desobedeció. Y su nombre es el que se menciona cuando se habla del pecado original. Dice 1 Corintios 15:22, en Adán todos mueren. Romanos 5:15, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Suficiente Dios, eterno por su sangre nos redimió, nuestra fortaleza por siempre.
suficiente Dios. Grande, magnífico, suficiente Dios, eterno por su sangre nos redimió. Nuestra fortaleza por siempre Él es fiel. Grande, magnífico, suficiente Dios. Dios es con nosotros en toda majestad. Él es Rey de Reyes, le venimos a alabar. Fiel a sus promesas, permanecerá. Hoy le coronamos en adoración. Grande, magnífico, suficiente Dios, eterno por su sangre nos redimió. Nuestra fortaleza por siempre Él es fiel. Grande, magnífico, suficiente Dios. Mira cuán hermoso es estar en comunión. Entra en la presencia de la Santa Trinidad. Alcemos nuestras voces a Cristo quien salvó. Con misericordia, gracia y amor. Grande, magnífico, suficiente Dios, eterno por su sangre nos redimió. Nuestra fortaleza por siempre Él es fiel. Grande, magnífico, suficiente Dios. Nuestra fortaleza por siempre Él es fiel. Grande, magnífico, grande, magnífico, grande, magnífico, suficiente Dios. Según Romanos, como consecuencia de lo que ocurrió en el Edén, la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero, ¿cómo es posible que todos pecáramos? Bueno, según da a entender Romanos 5, se pudiera interpretar que al ser Adán el primero, Dios lo puso en representación de toda la humanidad. Además, cuando Adán pecó, todos estábamos allí en sus entrañas. Nosotros no somos como los ángeles caídos que cada cual tomó su decisión de manera independiente, sino que al ser descendientes de Adán y Eva, heredamos lo que se conoce como pecado original. Todo lo que salió de la naturaleza corrompida de ellos, igualmente salió pecaminoso, y así sucesivamente. Romanos 5 reiteradamente lo dice: por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Una clara demostración que ambas cosas son posibles. Dios tiene el derecho tanto de culpar a muchos por el pecado de uno, que de salvar a muchos por la justicia de otro. Así que si te estás preguntando cómo es que morimos si es que no estábamos allí con Adán, entonces deberías preguntarte cómo es que resucitamos y viviremos eternamente gracias a Cristo si tampoco estábamos allí. Si te preguntas cómo es que somos responsables por lo que Adán hizo, deberíamos descubrir también cómo es que somos salvos por lo que Jesús hizo. Y la respuesta más obvia es que simplemente esa fue la manera que Dios lo diseñó para su gloria. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué la vergüenza? Porque conocieron la maldad, el mal. No se cubren los ojos, no se cubren el cuerpo entero, solo delantales. Avergonzados de sus propios pensamientos, sintiendo culpa, miedo, malos deseos, pensamientos impuros.
luego de haber vivido durante sabe Dios qué tiempo desnudos por todo el Edén, como mismo andaban inocentes los animales. Por supuesto, esto de cubrirse con solo hojas, aunque es apropiado en el momento, ciertamente es un vago esfuerzo de cubrir el sentimiento de culpa y vergüenza. Lo intentaron, y eso se pudiera decir que es mejor que nada, pero realmente esto no podía esconder su pecado. Por eso Dios en el versículo 21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero para hacer esto tuvo que haber un sacrificio, por lo que desde Génesis ya se hace una referencia hacia nuestro Salvador. La enseñanza aquí es que nosotros mismos no podemos cubrir nuestros pecados con unas hojas de higuera. Tiene que ser Dios el que nos cubra apropiadamente. Y ese es su trabajo, basado en su misericordia. Y por eso recibe toda la gloria. Nos cubre los pecados y nos salva a través de la sangre redentora de su Hijo Jesús. Señor, delante de tu divina presencia estoy, me humillo y me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y me escuches. Te doy gracias por habernos concedido la oportunidad de estar delante de tu presencia, porque hemos disfrutado de tu amor y de tu bondad, Dios mío. Te doy gracias porque siempre estás acompañándonos y bendiciéndonos. Te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, sea con la predicación. Permite que quien esté a cargo de la misma sea dirigido enteramente por tu Espíritu Santo. Cada palabra, cada cosa que diga, Dios mío, sea dirigido por ti, y que nuestros corazones estén listos y preparados para recibir la bendición que viene de parte tuya. Bendice a toda tu iglesia en pleno, Señor. Te rogamos que todos estemos delante de tu presencia, Señor, fortalecidos, porque eres tú quien nos fortaleces y nos das vida en todo momento. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tu bondad, porque nos das vida y salud, y que podemos, Dios mío, ser contados como hijos tuyos, Señor, y tú nos has escogido. Bendícenos el resto del día, guárdanos en tu misericordia, que siempre estemos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo he rogado todo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Una de las sensaciones más hermosas que tiene un padre es cuando, por alguna circunstancia de la vida, nuestros niños pequeños se sienten que están en apuros y salen corriendo, que las piernitas se le desarman del cuerpo y vienen y se abrazan a la pierna de mamá o de papá. Qué sensación tan agradable sentimos los padres cuando nuestros hijos corren a refugiarse en nosotros. Y es que para ellos el mundo es tan grande. Para ellos un vaso de agua es un océano. Para ellos un mosquito es un dinosaurio. Para ellos cualquier cosa insignificante se torna gigante. Y nos ven a nosotros los padres como más grandes y más gigantes que esas situaciones. Y corren a refugiarse, porque para ellos, nosotros los padres, somos un lugar de refugio. Somos un lugar donde ellos pueden sentir que tienen paz, que pueden tener tranquilidad, que están a salvo. Y por eso corren a donde estamos nosotros. Hace poco vi un documental que está basado en la vida de una pequeña población que tiene como nombre Castro. Esta población no tiene nada que ver con los presidentes de Cuba, porque está en la 10ª región de Chile, está al sur de Chile. Allí tienen como medio de subsistencia para algunas personas ir a colectar en el mar un alga que, si mal no recuerdo, se llama cochayuyo.
¿cierto? Estuve viendo cómo uno de estos colectores de cochayuyo se internan a la mar. La mar es violenta en esa zona, es muy fría y llena de oleajes. Se amarran y desde el otro extremo uno de los compañeros que van con ellos atan esa cuerda a una roca. Y desde allá arriba le van guiando y lo van ayudando y van alando con otra soga los manojos de cochayuyo que ellos van colectando. Y así van llenando una carreta que, tirada por bueyes, salen desde la costa, allá abajo en la orilla del mar, y suben una cuesta hasta llegar al pueblo. Luego lo atan en manojos más pequeños para venderlo en el pueblo. Pero me llamó la atención cómo es que para una cosa tan sencilla como para decir, voy a colectar cochayuyos que no me costó trabajo ni sembrarlos, ni regarlos, simplemente cosecharlos, el hombre no se lanza si primero no se amarra. Y amarrado bien fuerte, y desde arriba a una roca. Porque es que hay una de las cosas que le preocupa mucho a la sociedad, y es la seguridad. La seguridad. Me llama mucho la atención, y es un texto bíblico, por ejemplo, que en algún momento un personaje que no nos gusta mencionar, en conversación con Dios, hablando acerca de Job, le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su piel. Es decir, cualquier persona haría lo que fuese necesario con tal de, dicho en otras palabras, salvar el pellejo. Porque es que realmente la gente le gusta estar a salvo. Es muy difícil estar a salvo en el mundo de hoy. Es realmente difícil. Si buscamos documentales, podemos averiguar cuáles son los países más difíciles del mundo. Y vamos a encontrar una sarta de países donde es difícil vivir allí. Donde la delincuencia, la depravación, donde lo difícil de la vida en sentido general, apuntando hacia todos los aspectos que son interesantes para el humano, son deplorables. Y realmente lo que vamos a encontrar en el mundo son un montón de informaciones de lugares que no debiéramos ir nunca, ni pasar siquiera por ahí. El título del sermón en esta noche es el siguiente: el lugar más seguro del mundo. Vamos a basar la escritura, a basar el sermón en la escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Va a aparecer en pantalla. Dice así: mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor nos bendiga con la lectura de su palabra santa. Amén. El pueblo de Israel, la nación antigua de Israel, no la moderna, tuvo un Dios que fue Dios ayer, es Dios hoy y será Dios para siempre por la eternidad. La nación de Israel tiene un Dios que ha prometido estar con ellos en las buenas y en las malas, y la Biblia es amplia, abundante en presentarnos a un Dios que en muchas ocasiones repetitivamente se dice que con brazo extendido, con mano fuerte, sacó a su pueblo de la esclavitud de la cual eran víctimas en Egipto. Y los trajo a una tierra que literalmente, aunque es desértica casi en su totalidad, fluye leche y miel. Dios no mintió. El pueblo salió de la esclavitud, entró a la tierra prometida, y un hombre paradito a la puerta cuando estaban allí ya en la tierra prometida y todas las tribus habían pasado a poseer su heredad, les dice: ustedes pueden escoger a quién servir, si a los dioses a los cuales sirvieron sus padres del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, de las gentes en cuya tierra hoy habitáis. Pero una cosa sí os digo: yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo de Israel hizo caso omiso
al compromiso que había hecho en tiempos de Josué cuando conquistaron la nación que ellos ocuparon sin haber tenido que hacer nada. Nación donde pudieron cosechar sin haber plantado, porque el Señor lo había prometido en su palabra. Pudieron beber del vino de las vides que nunca sembraron. Pudieron adquirir propiedades y cosas y administrar toda una serie de situaciones, toda una amplia gama de propiedades y cosas materiales por las cuales nunca sudaron. Pero el pueblo de Israel se apartó de Dios. El pueblo de Israel se fue alejando de Dios día a día. El Señor les mandó profetas, les mandó jueces, les mandó reyes, les siguió mandando más profetas. Y el pueblo de Dios no entendía la palabra que Dios les quería transmitir. Todo el tiempo Dios procurando que en su pueblo hubiese un avivamiento. Pero el avivamiento no llegaba. Finalmente Dios, cansado, dice: voy a ver cómo logro estremecerlos, a ver cómo logro sacudirlos, a ver cómo logro despertarlos. Y les envió entonces a sus enemigos, que vinieron y los tomaron y quemaron la ciudad santa, el templo de Dios, lo destruyeron todo y se los llevaron cautivos a la Babilonia lejana. Y el pueblo de Dios no acababa de entender. Es más, el profeta Isaías en el capítulo 9 decía, hablando del pueblo de Israel, decía: van a acabar con nuestros campos, van a demoler nuestros ladrillos y nosotros lo vamos a reedificar entonces con piedra. Van a cortar nuestros malvaviscos o nuestros cabrahigos, nosotros lo vamos a sembrar entonces con cedros. Y entonces su arrogancia iba en contra de Dios todo el tiempo. Y el pueblo, que en lugar de disfrutar de la salvación, de la seguridad, de la gracia de Dios en su vida, se alejaba por asumir un papel pendenciero, arrogante, vanidoso. Y todo eso que afea la conducta de un pueblo que ha conocido a Dios. En la historia moderna tenemos también una nación que, como Israel, estuvo fundada sobre los preceptos de Jehová de los ejércitos. Esa nación fue establecida bajo los preceptos, conceptos y la ética y la moral cristiana. Esa nación oraba, esa nación cantaba, esa nación tenía la palabra de Dios, la Biblia abierta, y hablaban del Señor en sus reuniones. Pero un día esa nación también le dio la espalda a Dios. Y esa nación comenzó con sacar a Dios de sus escuelas, sacó a Dios de sus oficinas, sacó a Dios del Congreso, sacó a Dios de la Casa Blanca, lo sacó de todos lados. Y es imposible estar a salvo en una nación que le da la espalda a Dios. La nación de los Estados Unidos le dio la espalda a Dios. Y empezamos a notar algunas cosas que ocurren cuando una nación le da la espalda a Dios. Por ejemplo, en el Israel antiguo empezaron a haber abundancia de inmoralidades sexuales. Empezó a haber idolatría y adoración a otros dioses. Comenzó a haber un descuido por la devoción y la búsqueda de la palabra de Dios. Miremos entonces a la nación que también se fundó sobre el cristianismo como base y herencia. ¿Qué ha pasado cuando le han dado la espalda a Dios? Se han convertido en una nación cuya depravación sexual es la más grande, una nación superpoderosa que estuvo sentada a la cabeza de todas las naciones. Hoy de allí, en lugar de hablar de Dios, es la cuna, es la mata, es la fuente de donde sale la mayor depravación y prostitución y todo lo que tiene que ver con pornografía del mundo. La ha llenado los Estados Unidos. Ha abierto las puertas a la inmoralidad y han tomado cosas que habían sido pacto de Dios con la humanidad, pactos de misericordia, pactos de amor, pactos de bondad, como el arco iris, y lo han convertido ahora en emblema de un movimiento que está total y absolutamente en contra de lo que Dios ha establecido.
Todas esas cosas empiezan a pasar cuando la gente, cuando la nación le da la espalda a Dios. Han servido ahora a otros dioses. Ya no se habla de Jehová de los ejércitos. Ya se puede ser miembro de una sinagoga de Satanás. Ya se puede ser miembro de cualquier cosa que hable en contra de Jesucristo. Ahora el Dios principal es el dinero. Ahora el Dios principal es el orgullo, es la vanidad, es el yo soy el importante. Yo estoy primero, yo estoy después. Y si me queda tiempo, lo tomo para mí también, porque no hay nadie en el mundo más importante que yo. Ese estilo de vida, ese estilo de cultura es el estilo de cultura que abrazan las naciones que le dan la espalda a Jesucristo y a su palabra. En el año 2011, el 9 de septiembre de ese año, el Señor ha querido sacudir a esa nación superpoderosa para ver si en ese lugar, cuando ellos están manifestando, cuando ellos están recibiendo la gracia de Dios, cuando ellos están recibiendo un toque del Señor, ellos entienden que la voluntad de Dios es la santificación. La gente empezó a correr de un lado a otro. La gente empezó a ir de aquí para allá. La gente no sabía qué hacer y comenzaron a visitar las iglesias cuando las Torres Gemelas cayeron. Todo el mundo pensaba, por fin ha llegado un avivamiento a los Estados Unidos. Mentira, no llegó ningún avivamiento, porque para que haya avivamiento tiene que haber arrepentimiento, y para que haya avivamiento tiene que haber una vuelta del corazón del hombre a la palabra de Dios. Y mientras no nos volvamos a la palabra de Dios, no existirá avivamiento. La Biblia narra muchos hechos portentosos hechos por algunos hombres grandes de Dios, y los hechos portentosos nunca lograron avivamientos. Los únicos avivamientos que en la Biblia se reconocen son los avivamientos como en tiempos de Josías, cuando encontraron la ley, cuando la leyeron a los ojos del pueblo, y el pueblo lloró y se arrepintió delante de Dios y se volvió a la palabra de Dios. Dios provocó un avivamiento en el pueblo. Puede caer el Espíritu Santo en medio de su iglesia, pero su iglesia no se arrepiente y no se vuelve a la palabra, todo no será más que influencia y poder del Espíritu Santo, pero nunca será un real avivamiento hasta que el pueblo de Dios se humille en la presencia de Dios y se vuelva a la palabra del Señor. Entonces tendremos un real avivamiento. Dios siempre ha estado avivado. El Espíritu de Dios siempre ha estado dispuesto a bendecirnos, y en este tiempo lo ha estado haciendo de una manera abundante. Pero eso no es avivamiento. El avivamiento es producto de un arrepentimiento, de una humillación y de una vuelta a la palabra de Dios. De lo contrario, solo podríamos decir que el que tiene el avivamiento es el Espíritu Santo y no nosotros. Ahora el Señor nos está llamando. El Señor nos está pidiendo que nos volvamos a Él. Hemos acabado de leer una escritura y el sermón tiene el título: el lugar más seguro de la tierra. ¿Cuál será el lugar más seguro de la tierra? No es Estados Unidos, no es Rusia, no es China, no es Israel, no es Chile, no hay ningún país de Centro, Sur o Norteamérica, África, el Caribe, Europa, Asia, Australia, Oceanía. El lugar más seguro de la tierra se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios. El día que nos volvamos a la palabra de Dios, estaremos a salvo. Porque yo no conocí la salvación a no ser a través de la palabra de Dios. Yo no sabía cómo tratar a mi esposa y mantener mi matrimonio a salvo a no ser por la palabra de Dios. Yo no sabría cómo educar a mis hijos y enseñarles el temor de Dios a no ser por la palabra de Dios. Yo no sabría cómo ser un ciudadano correcto, cómo ser un hombre de Dios íntegro, a no ser por la palabra de Dios. Yo no sabría cómo responder a las situaciones de la vida, a las tentaciones, a los intentos de Satanás de destrucción, a no ser por la palabra de Dios. Y acabamos de ver un simple ejemplo pequeño, donde hay 3 ejemplos juntos. Vamos a verlos un segundo. Jesús está siendo tentado por el enemigo en el desierto después de 40 días de ayuno, ¿cierto? Y estando en el desierto se le aparece Satanás y le dice: si eres hijo de Dios,
haz que estas piedras se conviertan en pan. Tengo hambre. Hace 40 días que estoy en ayuno. Y para que tú veas que yo soy el Hijo de Dios y que tengo poder para hacer que estas piedras se conviertan en pan, las convierto en pan, porque eso es pan comido para Dios. El que dijo con su palabra, sea hecho, y fue hecho, ¿qué le cuesta hacer pan de una piedra? Si me mandó maná de lo que no existía, me hizo un árbol de lo que no existía, me hizo todo lo que existe en la creación, formado por Dios desde el principio, de lo que no había nada. Pero Jesús, la respuesta fue: yo estoy a salvo única y exclusivamente cuando te puedo responder con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús estuvo a salvo por haber conocido la palabra de Dios. El diablo lo lleva a la ciudad de Jerusalén, lo pone en el pináculo del templo y le dice: lánzate. Me hablaste de la Biblia, me hablaste de la palabra de Dios. Bueno, yo también te voy a hablar de la palabra de Dios. Dice la palabra que tú te lanzas y Él va a mandar a sus ángeles acerca de ti, cerquitita de ti, para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. La palabra de Dios también dice: Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo no sabe qué hacer. Lo lleva a un monte muy alto, le enseña todos los reinos de la tierra y le pone una muy buena delante. Le dice: mira, yo sigo siendo diablo, tú sigues siendo el Hijo de Dios, pero si te postras delante de mí, me adoras ahora, te voy a quitar el proceso ese de tener que ir a la cruz. Te entrego todos los reinos y de todas maneras yo sé que los voy a perder. Dame nada más que el placer de ver que tú te arrodillas delante de mí un segundo. Con eso es suficiente y yo te doy todos los reinos de la tierra. Toditos son para ti. Vete de mí, Satanás, porque escrito está aquí en la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice la palabra del Señor que Satanás se fue y lo dejó tranquilo por un tiempo. ¿Usted se quiere sentir a salvo? Lea la palabra de Dios. Este es el lugar más seguro que hay en la tierra. Dios y su palabra son inseparables. El que tiene la palabra de Dios tiene consigo a Dios. El que tiene la palabra de Dios tiene las promesas más sublimes que existen en la tierra, como por ejemplo: a aquellos que aman al Señor, todas las cosas les obran para bien. Yo no lo sabía hasta que yo tuve la palabra de Dios como ancla, hasta que yo tuve la palabra de Dios como una roca a la cual aferrarme. Eso me lo permite la palabra de Dios, que es el lugar más seguro que hay en la tierra. Las religiones te pueden engañar. El mismo Cristo habló de los más ultra mega archi conservadores. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces yo puedo sentirme que cuando yo leo la palabra de Dios, puedo sentirme a salvo de religiones, puedo sentirme a salvo de interpretaciones erróneas de aquellos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero yo en la palabra de Dios me siento a salvo. ¿Cómo podemos hacer que la gente del mundo conozca a Dios si nosotros no le llevamos la palabra de Dios? Le puedes hablar de ti, le puedes hablar de tu familia, le puedes hablar de lo que tú quieras y la gente nunca van a entender el plan de salvación a no ser que se lo muestres a través de la palabra de Dios. De una simple oración que Jesús hiciera: Señor, yo me voy, pero te ruego que tú estés con ellos, que tú los guardes del mal, que tú los bendigas. Yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Y mientras yo oiga la voz de Dios y siga a Jesús, mi vida estará a salvo. Pueden quitarnos la vida. De hecho, no seríamos los primeros ni los últimos.
Ahora mismo, en este año que estamos viviendo, siglo XXI, al comienzo del año, ya van más de 200 iglesias cerradas y quemadas en Asia, con sus pastores y sus familias dentro. No hay ninguna promesa de que en la tierra nosotros tendremos necesariamente que morirnos de viejitos sentados en un sillón, echándonos frescos, rodeados de nietos, bisnietos, tataranietos y chornos. Nunca lo dice en la palabra de Dios. Nos está diciendo que aquellos que entreguen su vida por amor a Dios, la ganarán. Aquellos que mueren en Cristo resucitarán primero. Aquellos que pasaron de muerte a vida no tienen nada que perder, porque ellos han entregado sus vidas al servicio de Jesucristo para dejar el nombre de Dios en alto. La Biblia, la palabra de Dios, el evangelio que aquí yo encuentro, mantiene a salvo. Y yo he encontrado que este es el lugar más seguro que hay en la tierra. Padre y madre te pueden dejar, te pueden abandonar, pero Dios todo te recibirá. La Biblia me hace sentirme a salvo. La palabra de Dios hace que traiga un avivamiento a mi vida, renueve mi espíritu, me haga sentir la dulzura de la adoración, la dulzura de la devoción, la dulzura de tener a Jesús como compañero. Qué clase de cosa tan importante, saber que aunque todas las cosas vayan mal, hubo alguien que dijo en algún momento: mi madre, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Sentirme a salvo en los brazos de Jesús, simplemente porque decidí seguirlo, oírlo y continuar senda. Todo el tiempo que yo escuche la voz de Dios, estaré a salvo. La Biblia tiene un montón de textos bíblicos, de versículos, que nos ayudan a nosotros a comprender esto. Me gustaría que de alguna forma nos remontáramos al capítulo Daniel número 5. No lo vamos a buscar porque es un poquito largo, pero yo quiero remontarme para una historia. Hay un rey que se llamó Belsasar. Este rey había sustituido a Nabucodonosor. Pero este rey, un día de sus holgorios, decide cometer un sacrilegio. El sacrilegio fue que mandó a buscar de la casa de los tesoros del rey, de Nabucodonosor, las copas, los vasos de oro que se utilizaban en el templo de Jerusalén para servir a Jehová de los ejércitos. Y en medio de su borrachera, utiliza los vasos sagrados para él sentirse más feliz, para él sentirse más contento, pisoteando lo que es sagrado. Cuando él hace eso, la Biblia cuenta que una mano aparece, unos dedos, y escriben en la pared un texto que él no entendía. El texto en arameo decía: Mene, mene, tekel, ufarsin. Él no sabe qué es eso. Llama a los sabios, llama a los consejeros, llama a los astrólogos, llama a todo el mundo de los que él pudo llamar, y pensó que ellos podían ayudarle. Nadie pudo interpretarle, nadie. Y llamaron entonces a un hombre de cuya experiencia se conocía que era un hombre al que los dioses sagrados, santos, le hablaban. De un hombre cuya experiencia personal con los dioses de los cielos podía tener una explicación para darle. Este hombre llega y le dice: Daniel, ¿qué es eso que está escrito allí y que me tiene tan inquieto? Daniel le dice: aquí hubo un rey, se llamó Nabucodonosor. Ese rey, Dios lo llenó de poder, de gloria, le dio los reinos. Él reinó sobre todo lo que tú conoces. Él estuvo en la cima, y cuando se envaneció, Dios lo humilló hasta lo sumo y le quitó la mente brillante que tenía y le dio mente de animal, y habitó con los burros salvajes en las praderas. Hasta que ese hombre, alzando los ojos al cielo, reconoció que donde único podía estar a salvo era en Jehová de los ejércitos. Y al reconocer la grandeza de Jehová de los ejércitos, se humilló, y al humillarse vino un avivamiento en su vida. Dios lo restauró,
lo trajo de vuelta al trono, lo vistió de gloria, le cortaron las pezuñas porque ya no se podía decir uñas, le cortaron las pezuñas para que tuviera uñas, le cortaron las quedejas del pelo para que tuviese un buen pelo. Y ese hombre entonces dice: yo alabo y exalto y bendigo al Dios del cielo. Ese hombre fue inteligente y respetó lo sagrado de Dios. Pero tú te has burlado de lo sagrado de Dios. Tú has profanado lo sagrado de Dios. Y la escritura que hay en la pared tiene una triple enseñanza para ti. Mene, has sido pesado. Tekel, fuiste hallado falto. Uparsin, tu reino es quitado de tu mano y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche murió, porque lo asesinaron, y entró un nuevo rey, Darío, a ocupar el trono de Media y de Persia. Cuando nosotros tomamos lo sagrado y lo profanamos, cuando nosotros a lo bueno empezamos a llamarle malo y a lo malo le llamamos bueno, estamos tomando de vuelta los vasos de la santa, de lo que es santo para Dios, y lo convertimos en profano, y nosotros estamos pendientes bajo juicio. El mundo está pendiente bajo juicio. ¿Por qué? Porque se ha enseñoreado de sí mismo. ¿Por qué? Porque el mundo ha buscado la gloria para sí mismo y le ha dado la espalda a Dios. Gracias al Señor que hay todavía un remanente que sigue descansando en la palabra de Dios, que no es perfecto, pero anda buscando la santificación, que no lo ha logrado, pero corriendo prosigue la carrera. Ese pueblo es mi pueblo, al que yo pertenezco, gloria a Dios. Ese pueblo son ustedes. Ese pueblo es el pueblo que ha puesto su fe, su confianza en el brazo poderoso del Señor. Existe tanta cantidad de textos bíblicos que nos llevan a meditar sobre el poder de la palabra de Dios, pero yo no quiero ocupar mucho tiempo porque ya ha pasado. Quiero así rapidito nada más hacer mención de algunos textos. Por ejemplo, el Salmo 119:5 dice: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me siento a salvo. Ya no camino en oscuridad, porque su palabra alumbra mis pasos. Dice el Salmo 119, el versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ustedes quieren limpiarse, no tienen que buscar una gallina prieta. Ustedes quieren limpiarse, ustedes no tienen que hacerse un despojo con hierbas, con yuyos. Usted quiere limpiarse, guarde la palabra de Dios y estará salvo, porque este es el lugar más seguro de la tierra. En Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Tu familia te puede traicionar, tus mejores amigos te pueden dar la espalda. Hay alguien que nunca te va a abandonar, ni en las buenas, ni cuando vengas oliendo a puerco, a cerdo, hambriento, con el pelo arrastrándote, con la mugre que llega al piso. Hay alguien que nunca te va a dar la espalda. Alguien que dijo: yo no le echo fuera a que viene a mí, yo le abro los brazos a todo aquel que viene a mí. Es más, si te sientes cansado, si te sientes débil, si te sientes abatido, ven a mí que yo te haré descansar. Jesús de Nazaret, Él puede limpiar tu camino. Dice Mateo 24:35: cielo y tierra pasarán, pero esto permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Religiones han venido, religiones se han ido. Instituciones han nacido, instituciones han muerto. La palabra de Dios la han atacado, la han pisoteado, la han quemado, han querido destruirla, y cuando más la intentan destruir, más fuerte es. Sigue siendo todavía actualmente el libro que más se vende cada año, porque la palabra de Dios es lo más excelente que nos ha sido legado como herencia en esta tierra. Dice en Juan 15:7: si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pedid lo que queráis y se os dará. ¿No te da seguridad eso? ¿No te da garantía eso?
el lugar más seguro que hay en la tierra es esto. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Nos vivimos pensando: Señor, ¿qué haré para no pecar contra ti? Ay, Señor, cómo me duele haberte ofendido. Ay, Dios mío, y un lamento constante. Fácil. La palabra de Dios te mantiene a salvo. Guárdala en tu corazón y estarás a salvo, porque la guardas en tu corazón y no pecarás contra Jehová. Dice el Proverbio 30:5: toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que esperan en él. Escudo. Los dardos de fuego del maligno no podrán alcanzarnos para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jehová de los ejércitos y hemos abrazado su palabra. Romanos 10:11 dice: porque la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Si usted quiere no sentirse avergonzado y estar a salvo, ame, viva, abrace la palabra de Dios. Y una vez que usted se sienta seguro, no debe ser egoísta. No debemos ser egoístas. El mundo debe conocerlo. El mundo debe saber que no tienen que suicidarse. El mundo debe saber que no tienen por qué lanzarse del puente o pegarse un tiro. El mundo debe saber que cuando hay otros locos que sí lanzan tiros y matan incluso a sus hijos, aún así hay esperanza, porque en los brazos de Jesús hay una nueva vida. El mundo debe conocerlo. Y estamos pensando de alguna manera en hacer la iglesia visible en la comunidad. Y para hacer la iglesia visible en la comunidad es preciso que nuestros músicos, cuando dedican 2 horas a estudiar el instrumento, hayan dedicado primero 2 horas a leer la palabra de Dios, porque tocando la música muy linda no van a entrar al reino de los cielos de todas maneras si no conocen la palabra de Dios. Nuestros músicos deben leer la palabra de Dios, porque ellos necesitan también sentirse a salvo. Nuestros ministros, el que limpia el templo, el que dirige el culto, el que predica, el que está en el audio, en el visual, el que le habla al de allá afuera, el que trabaja en una maquinaria, debe conocer la palabra de Dios. No importa cuán profesional seamos en lo que nosotros nos desarrollamos, lo importante es que estemos a salvo, porque el mundo se está acabando. En algún momento, y esto nos falta mucho, lo que tenga que ser sacudido va a ser sacudido. Es mejor estar a salvo. Agárrese de la roca. En lo más adelante, no volvamos la palabra de Dios para hacer nuestra voluntad. Volvámonos nosotros a la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios y estaremos a salvo. Nosotros no somos de aquellos que nos quedamos en el intento. Nosotros peleamos como peleó David contra Goliat. Y en la pelea de David contra Goliat no primó la fuerza, no primó la astucia, no primó la inteligencia, no primó ni siquiera la experiencia. Lo que valió la pena en la pelea de David con Goliat fue que David pasaba las noches conversando con Dios y le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Usted y yo somos de ese pueblo. No tengamos miedo ni estemos aterrorizados, porque Dios está en el trono. Dios, tu Dios, mi Dios está sentado en el trono y todo lo puede. Mi Dios todo lo puede. Sus ojos examinan a los hijos de los hombres y Él nos está mirando, y el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. En Él estamos a salvo. Y ya estamos en los tiempos de Elías.
Estamos en los tiempos de Elías, como la profecía lo aclarara, lo anunciara. Estamos en tiempos del fin. Estamos en tiempo en que el Israel de aquel entonces, que son las naciones de hoy, estamos en tiempo en que le han dicho a lo bueno malo y a lo malo bueno, le han dado la espalda a Dios y quieren vivir según sus propios conceptos, sus propios criterios. Vivimos en los tiempos de Elías, cuando la nación que había recibido la revelación de Dios había ignorado a Dios y había decidido andar en su propia senda. Estamos en tiempos de Elías, pero también estamos en tiempo de que aparezcan los Elías de este tiempo. Y esos Elías están entre nosotros. Pero si no nos refugiamos en Dios, no podremos jamás salvarnos a nosotros mismos y ayudar a otros también a salvarse. Mis queridos hermanos, Dios a través de la historia se ha revelado una y otra y otra y otra y otra, y puedo pasarme lo que me queda de años de vida repitiendo y otra y otra y otra vez, porque Dios sigue amando a su pueblo. Dios está dispuesto a traer un avivamiento real a nuestras vidas, un avivamiento con poder, un avivamiento donde los enfermos se sanen, un avivamiento donde la palabra que se hable nunca vuelva a él vacía, porque vaya con poder y con gracia. Un avivamiento en que nuestros hijos, como dice la Biblia, volverá los hijos a los padres y los padres a los hijos, y ya no tendremos que ser extraños dentro de la misma casa. El Señor quiere traer un avivamiento a su iglesia, donde la iglesia pueda predicar un mensaje de poder, que las almas se conviertan, que el pecador se salve, que corra a los pies de Jesucristo. Un evangelio que esté lleno de Jesucristo, menos religión y más cristianismo, menos bla bla bla, menos hableteo de la gente y más poder y demostración del Espíritu Santo. Quizá menos dinero en algunas cosas, pero estamos llenos del poder de Dios para decirle al enfermo, al abatido, para decirle al inválido, al paralítico: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Para que ese avivamiento llegue en el tiempo del fin y podamos ser los Elías de este tiempo, Dios está esperando que nos refugiemos en el lugar más seguro de la tierra, su palabra. Y ahora rogamos que tu mucho amor, la gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la compañía y comunión del Espíritu Santo, nuestro amado Consolador, sean con todos tus hijos desde ahora y para siempre. Amén.
de